Estamos grabando. Bueno, entonces les comentaba que hace poco me preguntaron a mí, José, ¿por qué la gente odia a los ricos? Y mi primera respuesta fue, ¿qué llamas tú rico? Buena pregunta. Para algunas personas, cualquiera que gane más que uno es un rico, pero entonces hay que empezar a definir qué es un rico y qué es la riqueza como tal. Y entonces se me ocurrió empezar a hablar de esto, pero dije, ¿por qué yo voy como médico a hablar de la riqueza? ¿Qué es eso de que yo vaya a hablar de la riqueza cuando lo mío es la salud? Le digo, bueno, después me puse a pensar que la salud es esencialmente derivada de los recursos disponibles para preservar la salud. La higiene, la alimentación, la educación, la genética, producto precisamente de generaciones de personas bien alimentadas, sanas, longevas, que han alcanzado su máximo potencial de realización. Ayer hablábamos sobre la importancia del DNA. Bueno, no solamente el DNA es importante para tener una buena descendencia, hay que tener los recursos necesarios para alimentar esa descendencia y desarrollarla. De manera que se podría decir que la gente rica tiene mejor salud que la gente pobre. Y no solamente tienen mejor salud, sino que si la pierden, la pueden recuperar con más facilidad que la gente pobre que muchas veces, como dicen, se muere de mengua. Es decir, se muere por falta de recursos y no precisamente porque pudiera hacer eso. Pero entonces vamos a empezar a ver cuándo empezó la gente a hacerse rica. Cuándo empieza a ver la fuente que he consultado, el concepto de riqueza. Todo tuvo que ver con la caída del humano nómada, ese que andaba de sitio en sitio con su pequeña tribu de 40, 60 personas, que la mayoría de los antropólogos insisten en que los seres humanos se movían en grupos pequeños de menos de 100 personas, ¿no? Las tribus colectoras, recolectoras y cazadoras eran grupos pequeños. Pero con el descubrimiento de la agricultura hace unos 80.000 años, el ser humano descubrió la posibilidad de quedarse en un mismo sitio, cultivar la tierra cerca de donde fuentes de agua, y empezaron a surgir dos elementos. Lo primero, la civilización como la conocemos, y lo segundo, la propiedad de la tierra. Es decir, el que llegó, se asentó, empezó a sembrar su semilla, puso su pequeña verja y dijo, este terreno es mío. Y a partir de ese momento, con el crecimiento primero de las pequeñas villas, de varias fincas, y eventualmente el concepto de las pequeñas ciudades, así empezó básicamente a crearse una estructura social donde las personas que eran ricas eran aquellas que producían, aquellas que poseían la tierra. Ahora, ¿de dónde venía esa posesión? Bueno, era una combinación de haberlas tenido por cierto tiempo y luego de haberlas defendido con la fuerza. Porque quien quería ser rico en esa época, una oportunidad era o se buscaba una tierra nueva o le quitaban una tierra a alguien que ya tenía tierra. Y de ahí surgía pues un conflicto tremendo por los terrenos y por los animales domesticados y por los cultivos. Pero la cosa no para ahí, porque entonces esa propiedad de la tierra que determinó la primera clase social de gente rica, luego fue reemplazado por otra invención. Pero antes de entrar en esa invención voy a decir que las primeras civilizaciones se desarrollaron en los valles sumamente nutritivos de Mesopotamia, en Egipto y en el Valle del Indo, donde eventualmente empezaron a crecer grandes asentamientos humanos basados precisamente en lo fértil de los terrenos. Pero ahí se presenta otra segunda invención del proceso evolutivo humano, como es la de las religiones, ¿verdad? Los jefes de clanes, que eran los jefes militares, la gente poderosa capaz de defender con la fuerza, con las armas, su terreno, se vinculó también con las autoridades religiosas, dependiendo de cualquiera que fuera podido ser el credo de esa población en ese particular, y se empieza a crear una fusión entre el poder militar y el poder del espiritual, el poder de la representación de Dios sobre la tierra. Y entonces estos hombres feudales, estos dueños de terreno, pasan a ser los primeros reyes. Y para poder justificar la diferencia entre un rey y un campesino, un siervo,
pues tenían el endoso de la iglesia. Entonces, una segunda forma de hacerse rico, si ustedes hubieran vivido en esa época, o era armarse de una espada e ir a quitar el terreno a alguien y hacerlo productivo, o poner a la gente a trabajar en esos territorios, porque no era que la gente se hacía rica trabajando la tierra ellos mismos, se hacían ricos esclavizando personas para luego tomar el producto de eso y controlar la riqueza. Pero para legitimarse usaron la fe y la necesidad espiritual de los seres humanos a través de las diferentes iglesias. Entonces la iglesia, a través de todas las iglesias en todos los tiempos, siempre han estado vinculados a las esferas de poder y han gozado también de una gran tendencia a acumular riqueza. Las iglesias son sumamente ricas. Y de ahí surgen pues las monarquías. Entonces al principio, en una etapa interesante, probablemente a partir del siglo I empiezan a crearse esas monarquías, esos reyes de diferentes áreas del planeta, y en ambos casos se ve una monarquía, digamos, endiosada precisamente por ser los representantes de Dios sobre la tierra, y no hay forma de ser rico ahí si no estabas vinculado a la iglesia o a la posesión de los tierras. Ni siquiera los hombres de armas eran particularmente ricos. Ahí todo el mundo trabajaba para los monarcas y para los sacerdotes. Sin embargo, aquí empieza a pasar algo interesante, que es la aparición del comercio y de los artesanos. Dentro de esa presencia de monarcas y religiosos, alguien tenía que hacer las cosas. Y aquellas personas que empezaron a destacar por cierta destreza, un herrero, un carpintero, cualquiera que pudiera hacer algo manual y crear un producto que fuera necesario para la comunidad, empezó a formarse como artesanos. Entonces, una forma de ganar dinero en esa época era vender el producto directo de tu trabajo. Es decir, tú hacías un cuchillo y vendías el cuchillo, y con ese dinero, pues, comprabas y ganabas prosperidad. De manera que uno de los primeros grupos humanos que empieza a desarrollar su propia capacidad de desarrollar ingresos y de ser rico eran los artesanos. Eventualmente ellos se agruparon en lo que fueron las primeras sindicatos de artesanos, ¿verdad? Que permitieron, pues, de una u otra manera defenderse mutuamente de los abusos de los monarcas que pretendían, pues, quitarle sus ingresos, aunque los monarcas vivían, pues, de los impuestos y de todas las rentas que ellos le quitaban a los campesinos y a los artesanos. Pero en ese mismo proceso evolutivo de varios siglos, aparece el comercio. Con el descubrimiento de nuevos territorios surge una nueva forma de hacerse rico, que era comprar lo que un artesano produce en una región, llevarla a otra región donde ese producto no existía y venderlo por un diferencial de cambio. Entonces empieza a emerger otra forma de hacerse rico, que es el comercio. Ya tú no produces nada, tú compras en un sitio y vendes en el otro por una ganancia. Y entonces ya para el Renacimiento, el comerciante pasa a empezar a ser la figura social más rica, incluso muchas veces más rica que los gobernantes y que los monarcas. Aunque los monarcas tenían, por supuesto, el poder de confiscar bienes, de cobrar impuestos, etcétera, pero ya empiezan a aparecer dos clases sociales que pueden en un momento dado materializar riqueza a través de la producción de productos o servicios. El zapatero, el panadero, la gente que hacía algo, pues podía beneficiarse y tener cierta prosperidad económica derivada de su trabajo, y el comerciante, que era el que hacía estas transacciones por una ganancia. Así llegamos entonces a las ciudades-estado, esencialmente en el Renacimiento, como Venecia, Génova y Florencia, donde las familias más ricas estaban basadas en el comercio. Básicamente eran navegantes que llegaban a otro terreno y traían cosas de un sitio y las llevaban a otro por una ganancia. Estaban también los chinos con la ruta de la seda, las rutas marítimas. Esto permitió una nueva emergente clase de gente rica, los comerciantes, que tenían ciertos conflictos con las autoridades políticas, como en el caso de la Carta Magna en Inglaterra, donde los tenedores de tierra
y los comerciantes pues le dieron al rey, mira, vamos a hacer un parado aquí del poder que usted tiene, porque aquí nosotros también mandamos porque tenemos dinero. Así estamos, pero dentro de ese grupo empieza ahora a surgir otro grupo humano que encuentra otra forma de hacerse rico. Y venimos, que no es tan que aparece ahora, viene de mucho antes, ¿no? Pero, y es el prestamista, es decir, la persona que hace dinero prestando dinero por un interés. Y entonces, eso siempre ha existido, ¿verdad? El prestar dinero a cambio de un interés, una vez que el dinero se devuelve, pero ya para el Renacimiento comienza a existir una cosa que se llama la banca. Es un sitio donde usted, cuando necesita dinero para algún proyecto o para alguna necesidad que usted tiene, usted va, lo pide y adquiere un compromiso de reponerlo, y después de cierto tiempo usted tiene que devolver la plata que le prestaron y pagar un excedente para tener eso. Entonces comienza ahora a haber una gente rica en las sociedades que no hace nada, en el sentido que no manufactura nada, que no tiene que viajar a ninguna parte a vender lo que acaba de comprar, que no tiene tierras, pero que puede ser hacerse inmensamente rico prestando plata en la medida en que descubre pues que las necesidades de la gente tienen la forma de captar dinero de esa gente que le sobra el dinero y en ese momento no lo tiene, no lo necesita. Si al panadero le sobran, qué sé yo, $200 y no está haciendo nada ese mes con los $200, él se lo da al banquero y el banquero se lo presta a otro a cambio de que le devuelvan $210 después de cierto tiempo. Y así empieza a emerger una clase de gente rica que, como les dije, no manufactura nada, no hace comercio, pero gana simplemente con la función de operación bancaria, que es lo que se llama el negocio financiero. Hasta ese momento la cosa está más o menos clara y seguimos entonces en un proceso evolutivo donde los seres humanos buscan no solamente sobrevivir, no solamente tener acceso a la salud y la alimentación, sino la idea de tener riqueza, entendiendo por riqueza la capacidad de hacer que otros trabajen para uno, de tener esclavos o servicios, de poder pagar para vestirse mejor, para tener más comodidades. Bueno, todo lo que nosotros asociamos con el concepto moderno de riqueza siempre ha existido. La necesidad del ser humano de esperar que su vida en este planeta durante su existencia sea más cómoda, y por supuesto para eso hay que pagar, y incluyendo la salud, por eso estaba mencionando eso. Ya desde Mesopotamia, tenemos que hace 4000 años ya se documentaba la existencia de templos que funcionaban como primeros bancos. Sin embargo, como les dije, no fue hasta el Renacimiento cuando familias mercantes como la de los Medici en Florencia no solamente se dedicaron al comercio, se dieron cuenta que era mejor negocio que andar avanzando en un barco llevando y trayendo mercancía, era prestarle la plata que les llegaba y captar dinero del público. Y eso pues creó una red bancaria muy sofisticada y que legó una gran dinastía y una gran capacidad de ciertos grupos étnicos por el negocio bancario. Los banqueros comenzaron a ganar una gran influencia política y económica porque los monarcas, los reyes, se metían en guerra unos con otros, y para poder mantener su poder monárquico tenían que usar dinero, y cuando se acabó el dinero de los impuestos, pues hubo que pedir prestado. Entonces hubo grandes familias como la de los Rothschild y muchas otras familias europeas, la de los Medici, etcétera, que se dedicaron al gran negocio de financiar la guerra. Y de esa manera pues se crearon grandes fortunas a partir de allí. Hasta este momento podemos hablar de un precapitalismo. O sea, usted puede decir, bueno, pero eso era capitalismo. Sí, pero no con los rasgos que hay ahora y con las múltiples formas que hay hoy de ganar dinero. Entonces, estos primeros mercados, que es un mercado es un sitio donde la gente va a vender algo y otros van a comprar algo. Eso es lo que se llama un mercado. Un mercado digital, un mercado en la plaza, un mercado internacional, lo que sea. En cualquier sitio donde convergen vendedores y compradores, se habla de mercados. Entonces, fíjense, es interesante porque ahí empiezan los primeros, en la Edad Media, empiezan las primeras ferias comerciales en las ciudades europeas que facilitaba el intercambio en gran escala de bienes. O sea, se convergían en un sitio, mucha gente trayendo cosas para vender, y la gente venía también a todas esas ciudades a comprar cosas que necesitaba. Y estas ferias permitieron pues el desarrollo de grandes fortunas por parte de aquellos artesanos o comerciantes que podían vender sus productos.
Sin embargo, cuando se habla de capitalismo, empezamos a hablar cuando se desarrolla en el siglo XVI las primeras compañías mercantiles. Fíjense que hasta este momento no hay el concepto de una corporación o una compañía anónima. Simplemente lo que se tiene es gente que tiene dinero, gente que no tiene dinero, gente que lo presta, gente que hace cosas con el dinero que le prestan, gente que hace comercio con el dinero que le prestan. Y así esencialmente tenemos diferentes clases sociales con diferentes habilidades y unas prosperan más que otras en función de la oferta y la demanda. Pero ya en el siglo XVI empieza la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Fue la primera compañía donde un grupo de individuos organiza una figura jurídica y vende acciones de esa empresa. Hasta ese momento nadie tenía esa figura legislativa, nadie tenía una estructura legal donde vender acciones. Una acción, como ustedes saben, es una partecita de la empresa total. Entonces, cuando tú necesitas 100 millones, tú haces, qué sé yo, 100 acciones y vendes cada acción en $1 millón o vendes 1 millón de acciones y hace 100 millones de acciones y tienes cada acción vale $1. O sea, tú picas el monto de lo que vale la compañía o de lo que necesita la compañía, lo vendes en acciones. Y la idea es que cuando esa compañía prospere y gane dinero, pues cada una de esas acciones recibe un dividendo. En otras palabras, el principal atractivo de estas primeras compañías que se hicieron en Holanda y luego la compañía británica de las Indias Orientales era que había el proceso imperial de colonizar territorios nuevos. Se pensaba que ahí había enormes fortunas, pero para poder venir a buscar las cosas en la América y en otras, en las Indias Occidentales y en las Indias Orientales, había que tener barco, emplear gente, o sea, había que hacer una inversión inicial. Y estas compañías se crearon precisamente para dar ganancias y de esa manera empieza a haber entonces ahora la tenencia de un papel que te acredita como un accionista de esas empresas. Entonces ya ahí empieza a hablarse ya del capitalismo, ya va a empezar a ver por qué. Entonces estas corporaciones fueron las primeras, como dije, en emitir acciones, los inversores participaban en su beneficio y también con la concurrencia de ese fenómeno de que cada uno tenía las acciones. ¿Qué pasa si yo tengo una acción que compré en esta compañía, pero necesito mi dinero de vuelta? Bueno, una alternativa era ir a la empresa y devolverle el papelito y que te devolvieran el dinero. Pero la empresa ya había gastado ese dinero en el proyecto que estaban desarrollando. Entonces alguien se dio cuenta de que tú podías venderle esa acción a otra persona y que si esa otra persona tenía más expectativas que tú de las ganancias futuras de ese papelito, entonces te lo podía pagar a un precio mayor. En otras palabras, ya la persona que te iba a comprar la acción no solamente estaba pendiente de las ganancias futuras que ese papelito le pudiera tener, sino que tú veías ahora una posibilidad de recuperar tu dinero. Entonces, esos primeros mercados donde lo que la gente va a vender o a comprar son papelitos, es lo que se llaman bolsas de valores, porque cada papelito de eso representaba un valor dentro del conjunto de una empresa. Y entonces ahí es donde empieza a formarse realmente lo que va a terminar siendo lo que ustedes conocen hoy como la gente más rica del planeta, ¿verdad? Que es el invertir en compañías, en que esas compañías produzcan mucho dinero en forma de dividendo, pero más importante es que haya una expectativa sobre los papeles que esa compañía emite, que haga interesante que alguien ponga más dinero que el que usted puso por obtenerlo. Y de esa manera entonces se presenta la posibilidad de que usted haga mucho dinero aún con una compañía que nunca ha dado ganancia o con una compañía que probablemente no va a dar grandes dividendos, pero si las expectativas del que va a comprar sus acciones son muy altas, porque está confundido, porque no tiene información coherente sobre la compañía o porque tiene mucha ilusión de ser codueño de esa empresa, pues entonces él le paga a usted y se crea entonces las primeras bolsas. La primera se crea en Inglaterra, ¿verdad? Donde se crea la bolsa, primero la bolsa de Ámsterdam en Holanda y luego la bolsa de Inglaterra y ahí empiezan entonces las primeras situaciones donde la gente llegaba con su papelito. Yo tengo unas acciones de la compañía holandesa. ¿Quién me da más?
Yo la compré en $40. ¿Quién me da 80? Y entonces alguien dice, yo te doy 80. Sobre todo que el que compra con ese diferencial tiene la expectativa de que después de 2 o 3 días él va a vender esa acción de $80 que compró en 100 y se gana 20. Y así pues se crea ese mecanismo nuevo, novedoso de ganar dinero cambiando papeles, donde no fabricas nada, no tienes que hacer comercio, no tienes ni siquiera que prestar plata. Lo que tienes es que poner la plata tú, sentarte a esperar que el valor de esa acción suba y cobrar tu dinero. O baje y asumes el riesgo también de perder el dinero. Entonces se presentan esos dos casos y es ahí cuando surge lo que se llama el capitalismo financiero. Es decir, la forma de hacerse rico a través de las finanzas y de la inversión. Y eso se hace ya en el siglo XVII. Y eso permitió una acumulación de riqueza enorme. Y no solamente una acumulación de riqueza enorme, sino la posibilidad de hacer proyectos que nunca hubieran podido ser financiados por un solo hombre o por una sola familia. Ustedes se ponen a ver que ciertos proyectos precisamente hay que construir una compañía porque no hay una sola persona que tenga todo el capital para desarrollar algo. Entonces, si tú vas a hacer el canal de Panamá, tú dices, bueno, eso vale $1.000 millones, pues no hay gente suficiente, no hay nadie con $1.000 millones o el coraje de invertir $1.000 millones en un negocio con riesgo. Entonces tú diversificas ese riesgo vendiendo papeles de esa compañía. Y luego esos papeles pueden ganar más o menos valor dependiendo del comportamiento de él. Entonces, eso precisamente pues, fue lo que creó esta situación. Sin embargo, con la creación de estas bolsas, empezó la especulación, empezó un negocio que se llama la especulación. La especulación es la capacidad que tú tengas de hacerle dar más valor a ese papel por encima de que en realidad tiene. Es decir, tú haces tu mercadeo, haces tus persuasiones, hablas de las maravillas que va a ser las ganancias que esa empresa va a dar, y toda esa habladera y toda esa promoción va haciendo que las personas se motiven. El caso mismo de las Bitcoin. O sea, es tanto la percepción que hubo de que esas monedas electrónicas, el Bitcoin, iba a ganar muchísimo valor, que la gente empezó a comprar cosas sin saber ni siquiera qué estaba comprando. Entonces, esto es lo que se llama la creación de una burbuja. Burbuja porque se va inflándose, inflándose, inflándose el valor de algo sin que haya razones económicas reales para que eso se infle. Porque una compañía se estima que sus acciones y el valor de sus acciones crezca en la medida en que la empresa sea cada vez más exitosa, venda más carros, venda más teléfonos, venda más servicios. Pero si la empresa está igual ayer que hoy, ¿cómo es posible que hoy valga 15% más que ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de ayer a hoy? Descubrieron oro en las minas que tenían. O sea, algo ha tenido que ver que justificara ese aumento del valor de una acción de un día para otro. O igual que caiga el valor. ¿Qué pasó? Alguien habló mal de eso. Alguien habló mal de esa empresa. Se corrió un rumor que podría afectar la credibilidad de la empresa. Todas esas cosas empezaron a crear entonces la especulación y el proceso de ganar dinero en base a la especulación, ¿verdad? Si tú querías que alguna acción bajara, empezabas a hablar mal de la acción, empezabas a correr rumores y se materializaba entonces la pérdida de confianza y la gente perdía su dinero y tú aprovechabas entonces para comprar todas esas acciones a precio de gallina flaca y luego cuando volvieran otra vez las realidades económicas o alguien viniera a mostrar que todo fue un engaño, entonces tú vienes otra vez y vendes tus acciones a un precio más alto. Entonces empezó a hacer ese diferencial de comprar acciones a bajo nivel para venderlas a alto nivel, una suerte de montaña rusa que sube y baja y donde hay mucha gente que se hace rica precisamente esperando que las cosas bajen para comprarlas a bajo precio y esperar que suban para venderlas a alto precio. Y eso incluye todo, las viviendas, etcétera, etcétera. La primera de esas grandes burbujas fue la especulación que se presentó en Holanda con la tulipomanía, la manía de los tulipanes. Esta fue la primera burbuja y esta fue una burbuja en 1637. La especulación que se produjo fue porque estaba basada únicamente en la expectativa de que los precios de las tulipanes seguirían subiendo.
La tulipomanía fue un periodo entre 1634 y 1637, o sea que duró 4 años, en el que los tulipanes que habían sido introducidos en Europa desde Turquía se convirtieron en un bien muy codiciado en los Países Bajos, o sea, en Holanda. Los tulipanes, especialmente aquellos de variedades raras y con patrones únicos, se convirtieron en un símbolo de estatus. Era como tener un Cartier, como tener un Louis Vuitton, como tener una joya hoy, ¿no? Pero la gente, los holandeses, eso les dio por la exquisitez de tener tulipanes. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a comprar tulipanes en forma desproporcionada. No paraban y no los compraban para sembrarlos o plantarlos o tenerlos en su casa y admirarlos como se puede admirar un cuadro bien de un autor refinado, sino para revenderlos a un precio mejor. O sea, yo compraba un tulipán ahorita, lo guardaba en mi casa, lo protegía para que no se deteriorara y la semana que viene lo vendía al doble de lo que me costó. En ese proceso de compraventa y de locura sobre la especulación, sobre el precio de los tulipanes, para poner un ejemplo, encontré que algunos de los tulipanes en el punto crítico de la especulación llegó a costar lo mismo que una casa. O sea, que la gente decidía comprar el equivalente al precio de una casa por un tulipán para poderlo revender, ¿no? Por supuesto que tarde o temprano esto se vino abajo porque lo único que hacía que los tulipanes subieran de precio era la expectativa de los compradores. Se cayeron bruscamente y se perdieron muchísimas grandes fortunas. Y la tulipomanía se considera la primera burbuja financiera experimentada en la historia y puso de manifiesto el tremendo riesgo de querer hacerse rico con los mercados de valores, porque la gente se metió en eso para hacerse rica y muchos perdieron hasta lo que tenían puesto. Luego vino en 1720 lo que se llamó la burbuja de los mares del sur. Esto fue una burbuja financiera interesante que casi arruinó a Inglaterra, puesto que la Compañía de los Mares del Sur fue creada para gestionar la deuda pública británica y realizar operaciones comerciales en América del Sur. Es decir, los ingleses tenían una deuda enorme, quisieron resolver la deuda e inventaron captar fondos del público creando una compañía que se llamó la Compañía de los Mares del Sur, de South Sea Company, y empezaron a vender acciones. La compañía trajo una gran cantidad de inversores prometiéndoles ganancias futuras exorbitantes cuando se exploraran y se materializaran las ganancias que se encontraran en el Mar del Sur. Debido a esto, el precio de las acciones de las compañías se fue hasta el infinito, ¿no? Pensando, bueno, imagínate tú, vamos a invertir en una compañía que se va a hacer trillonaria con todo lo que encuentre en América. Pero cuando los inversores se dieron cuenta de que las ganancias no se materializaban porque sencillamente la compañía no estaba haciendo nada para ganar dinero y fue una estratagema para darle dinero al gobierno inglés, la burbuja estalló y el precio de las acciones cayó drásticamente, arruinando a muchos de sus inversores. El más prominente de estos inversores fue Isaac Newton, sí, el mismo que inventó el cálculo y que el genio de Isaac Newton perdió una fortuna con esta burbuja. Y se dice que Newton llegó a decir, increíble que yo pueda calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las multitudes, porque él cayó también en esa locura. Estas burbujas financieras tempranas demostraron los riesgos inherentes al comportamiento especulativo y a la tendencia de muchas personas desesperadas por hacerse ricos de meterse en el negocio del capitalismo financiero. Entonces, a partir de ese caos económico que tumbó esos primeros incipientes desarrollos capitalistas, vinieron las regulaciones, la necesidad del Estado de ponerle un límite a esto, porque aquí no había ley ni orden, ¿verdad? Sencillamente las personas hacían lo que les daba la gana, montaban compañías, imprimían papelitos, se los cambiaban a la gente por dinero de verdad, ¿verdad? Y la gente confiaba en eso, pero no había una estructura legal por el Estado que definiera exactamente qué se puede y qué no se puede hacer a la hora de crear una compañía y de hacer ofertas públicas de acciones. Privadamente tú podías hacer con tu dinero lo que te diera la gana, pero acudir al público, crear un mercado para unos papeles que tú estás emitiendo sin ningún tipo de regulación, era un caldo de cultivo para que tú especularas y para que quedaras ensartado a un gentío con esto.
De manera de que ya en el siglo XIX, bueno, no, en 1720, a raíz de ese colapso de la Compañía de los Mares del Sur, se promulgó lo que se llamó la Ley de la Burbuja o el Bubble Act, ese mismo año, de ahí viene. Esta ley en Inglaterra limitaba la creación de empresas a la emisión de bonos que no se podía hacer sin la aprobación del gobierno. Y ahí el gobierno tenía que aprobarte la emisión de bonos y había una serie de recaudos que tenía que tener una compañía antes de hacer los papelitos para que la gente los comprara. Pero eso no se hizo efectivo realmente sino hasta 1825, ya que ahí fue cuando empezó la mayor supervisión de los mercados financieros. Mientras tanto, la gente vivía sometida a los enormes ciclos económicos producidos por eso, porque ¿qué pasaba con esa gente que invertía en el negocio financiero? Eso eran los artesanos, los comerciantes, la iglesia, toda esa gente invertía su dinero tratando de ganar dinero, haciendo el dinero trabajar en vez de trabajar ellos, y evidentemente pues cuando las cosas no salían bien se perdía todo ese dineral, y entonces eso hacía que mucha gente que había sido próspera y rica, artesanos que producían grandes productos, comerciantes que tenían una riqueza acumulada, la perdían todo tratando de ganar ese extra dólar invirtiendo en compañías chimbas, como diríamos ahora. Entonces llegamos así al siglo XIX y ahí entonces es donde las economías se industrializan. Empieza el proceso ya industrializador. Ya los artesanos no son realmente los gremios que fabrican cosas, sino que empiezan los inversionistas a crear empresas de manufactura. Agarran un poco de albañiles que antes trabajaban independientes y ahora es una compañía de construcción. Añaden un grupo de personas que trabajan metales, que son ebanistas o que son carpinteros, lo que sea, y se montan compañías. Y de esa manera entonces se produce el proceso de industrialización y vienen las revoluciones que ustedes conocen. Eso evidentemente necesitaba mucho capital y de ahí era importante entonces regular los mercados para que esas compañías que acumulaban capital de accionistas con la idea de crear una empresa que diera ganancia, tenían que ser regulados. Y en Inglaterra eso se logró a través de lo que se llamó The Joint Stock Companies Act, el acta de compañías de acciones. En 1844 fue un hito porque ahí estaba el marco legal que determinaba qué tiene que hacer una empresa para constituirse, qué tienen que hacer los accionistas y responsables para mostrar las cuentas claras y qué protecciones se le puede dar al público que va a comprar esos papeles de inversión en esas empresas para que no queden estafados, ¿no? Esto estableció las primeras reglas para la constitución de empresas anónimas. Ahí es cuando se concibe la idea de una empresa anónima, una empresa donde no hay un solo dueño como tal, sino los dueños son los que tienen las acciones. ¿Y por qué se dice anónimo? Bueno, porque puede ser gente conocida, como mañana yo te puedo vender mi parte de la compañía y entonces yo no te puedo vender parte de mí, te estoy vendiendo parte de la compañía y la compañía es anónima en ese sentido. Esto fue un paso clave para el desarrollo empresarial y para la riqueza de todas las naciones. La idea de acumular capital de mucha gente que tenía plata por cualquier recurso que hubiera tenido para hacer dinero y juntarla toda para embarcarse en proyectos gigantescos, grandes, industriales, que no hubieran podido ser acometidos básicamente por una o dos personas o una familia. Entonces empiezan los gobiernos a crear a eso y uno de los grandes desarrollos fue en los Estados Unidos con gente que se reunía en una calle que se llamaba la calle de la pared, la calle del muro, donde lo que había era un muro y los individuos llegaban con sus banquitos y traían esas notas de intercambio y ahí las compraban y las vendían y eso es hoy lo que se llama el Security and Exchange y esa es la bolsa de Nueva York. Ahí empezó todo. Ustedes saben que Nueva York, la isla de Manhattan, era antes New Amsterdam. O sea que ahí había un gran legado de banqueros holandeses y luego cuando cambió de dueño de Holanda a Inglaterra y luego de Inglaterra al continente americano, a los americanos, pues se mantuvo esa tradición de ver a Manhattan como un mercado de valores donde llegaban mercantes de todo el mundo, barcos trayendo mercancía, personas a pedir plata, personas a comprar papeles de inversión, etc. Eso hizo
que se desarrollara un crecimiento económico laissez-faire, es decir, capitalismo salvaje, ¿verdad? A pesar de que había las legislaciones, no se cumplían. ¿Por qué? Pues la necesidad de hacer dinero era enorme y tanto los banqueros como la gente que manejaba los valores en las bolsas y muchos otros empresarios, pues era un sistema bastante especulativo, no había control de precios, no había, una cosa podía costar una cosa aquí y otra cosa en otra parte, a 2 cuadras podía costar el triple. O sea, era un problema complejo el manejo de la economía. Y eso terminó cayendo en el año 1929 en la Gran Depresión, que generó la Gran Recesión. Es decir, Estados Unidos, el capitalismo americano se vino abajo, Estados Unidos quedó en la lona, ¿verdad? Casi 1 de cada 4 norteamericanos no tenía empleo. Estamos hablando del 25% de desempleo. Inmensas cantidades de personas que pensaban que tenían cierto nivel de prosperidad quedaron en la calle, mucha gente se suicidó, mucha gente pasó de la opulencia a la pobreza más absoluta, todo porque se montó una fiebre enorme por tener acciones. Entonces, las acciones que en el pasado las tenían los grandes dueños de capital, ahora hasta el que limpiaba botas tenía acciones en la bolsa y pedía prestado para comprar acciones, porque en esa época las regulaciones no te exigían que tú pagaras en efectivo una acción, sino que tú podías hacer una cosa que era pagar al margen, es decir, tú comprabas $1,000 de acción poniendo $10 inicial. ¿Por qué? Porque tú dices, pero ¿cómo vas a hacer tú eso? No te preocupes, que esos $1,000 van a valer 2,000 mañana y yo voy a poder pagar todo lo que debo de esos 1,000 y todavía me quedan 1,000 de ganancia. Bueno, cuando eso no se materializó, imagínense ustedes, ¿no? No solamente perdieron dinero los que habían metido en la bolsa, sino que los que se metieron con deuda quedaron encima de eso endeudados. No solamente perdieron lo que tenían, sino que perdieron todo lo que no tenían. Entonces, eso creó, pues, evidentemente la necesidad de tomar un control mayor sobre ese capitalismo salvaje, ese capitalismo laissez-faire de la escuela famosa austríaca, exacto, de ahí viene todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que llega un extraordinario presidente que se llamó Franklin Delano Roosevelt. Y en el medio de la más grande recesión, una recesión que, como les dije, había sumido a Estados Unidos al fracaso más grande económico y no solamente Estados Unidos, porque como ya en la bolsa de Nueva York se manejaban fortunas enormes de personas de otros países que habían invertido en la máquina de hacer dinero que representaba Estados Unidos, bueno, esas fortunas se perdieron y casi todo el mundo desarrollado sufrió un cataclismo económico con la crisis del 29, que produjo prácticamente una decena de años de recesión económica. Recesión económica es una situación donde el país no produce porque nadie invierte porque nadie consume porque nadie tiene trabajo, y entonces todo el mundo se está empobreciendo. Los que producen no encuentran a quien les compre las cosas, por lo tanto no ganan dinero. Los que no tienen trabajo tampoco pueden consumir, por lo tanto están en la verdadera miseria y es una cadena, porque lo que gana uno es lo que gasta otro. Si yo no gasto, pues no, nadie gana. Y entonces la cadena del manejo del dinero se rompe y eventualmente se empobrece toda la población. Así estaba la situación cuando llega Franklin Delano Roosevelt en el año 33 y dice, esto hay que resolverlo. Esto no puede volver a pasar de nuevo. Y eso hace que la creación de lo que se llama el Security Exchange Act, que empieza por una ley de valores que se instauró en el año 33. Esta fue la primera gran ley para proteger a los inversores. La ley exigía que las empresas divulgaran toda la información relevante antes de emitir acciones o bonos. Y fue diseñada para prevenir el fraude y la manipulación del mercado. O sea que si usted le iba a pedir dinero al público para hacer un proyecto, usted tenía que ser totalmente transparente de qué iba a hacer usted con ese dinero, quién lo iba a manejar, cuáles eran las metas, todo lo necesario para que la gente que fuera a invertir tuviera muy bien informada de qué destino general iba a tener su dinero y de cuándo podían ellos esperar que usted pudiera empezar a repagar o a producir dividendos. En el año siguiente, en el año 34, se creó el Security and Exchange Act,
que es la Comisión de Bolsa de Valores, que es prácticamente, no solamente como una comisión, es un tribunal que a la vez es una policía. Aquí se llama el SEC, Security and Exchange Commission, es una comisión que tiene la responsabilidad de vigilar y supervisar los mercados de valores, ver quién está haciendo trampa, quién está comprando con información privilegiada, quién está vendiendo en forma especulativa. Y esa institución se creó en el año 34 por una ley que pasó el Partido Demócrata encabezado por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y esta ley estableció normas sumamente estrictas de transparencia financiera y de rendición de cuentas para las empresas. Luego, en el año 33, se instaura una ley importantísima. Para ese momento, la banca hacía lo que le daba la gana con los dineros de los depósitos de la gente. En otras palabras, si yo era banquero, creaba mi banco, abría mis sucursales y empezaba a hacer mi propaganda para que la gente depositara su dinero en mi banco. Ahora, ¿qué hacía yo con ese dinero? Bueno, en teoría, la banca de Basilea dice que uno debería tener ese dinero libre para prestárselo a otra persona con intereses y ciertas garantías de que va a poder cobrar de nuevo el monto que se le está prestando. Eso es lo que se llama ofrecer seguridades de que tú vas a prestar. Si te van a prestar $1.000.000, tú tienes que tener bienes o algo colateral con lo cual tú puedas justificar que si ese millón no lo devuelves, te van a quitar alguna propiedad tuya que vale por lo menos el 90% de eso. Por eso es que eso desarrolló la propiedad personal de vivienda, porque entonces tú pedías plata para comprar una vivienda, pero hasta que tú no la pagaras, el banco era el dueño de esa vivienda. De manera que si tú no pagabas lo que habías comprado, lo que habías pedido para comprar tu vivienda, la vivienda pasaba al banco y el banco ejecutaba y por lo menos recuperaba algo de lo que se te había perdido. Pero eso no estaba legislado. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían bancos que no solamente usaban el dinero de los depositantes para prestárselo a gente con garantías, sino que empezaron a transformarse en lo que se llama banca de inversión. Es decir, agarrar los dineros de Cisnero, pero no para prestárselos a Dianela, sino los dineros eran para invertirlo en Apple o invertirlo en un proyecto de William. Entonces, ¿qué pasa? Que el riesgo de invertir dinero en proyectos era mayor que el dinero de invertir en préstamos personales o corporativos que estuvieran bien respaldados. ¿Qué hizo eso? Que cuando los proyectos en los cuales los bancos invertían salían mal, se perdían los ahorros de las personas. Fíjense que esto es diferente a la inversión en acciones. Quien abre una cuenta de ahorro en un banco no está invirtiendo en Apple. Para eso va y compra acciones de Apple. Yo no estoy invirtiendo en nada. Yo estoy pagándole a un banco para que me pague un interés, pero yo quiero saber que mi plata, cuando yo la necesite, está allí. El problema es que si el banco agarra y apuesta eso a un proyecto de un loco que quiere hacer un proyecto loco por ahí, entonces, si el banco se pierde esa plata, ¿quién cubre los depósitos míos? Porque yo no invertí, yo no es que compré una acción en Apple y Apple cayó. No, yo no compré nada, yo puse mi plata ahí y espero mi dividendo. De esta manera, entonces, era necesario separar los dos tipos de bancos. Que Morgan Stanley o cualquiera de esos bancos de inversión, JP Morgan, que hacía mucha inversión, bancos de inversión, el banco de inversión es un banco que se asocia contigo, chico. Si tú vas a pedir una plata a un banco y yo quiero $1.000 para comprarme un carro para hacer Uber, bueno, perfecto, te dan tus $10.000, $1.000 no compras nada, pero te dan $20.000, te compras un carro para hacer Uber, tú debes esa plata, tú ves ese carro, el carro está en garantía y en algún momento, si tú no puedes pagar, el banco te quita el carro. Ya está. Y de una u otra manera recupera eso y probablemente te embarga otras cosas o te daña tu crédito, pero el banco tiene ciertas garantías de que tú vas a devolver ese carro. Pero cuando el banco viene a invertir contigo, es que el banco te dice, vamos a hacer una cosa, tú manejas el carro y yo compro el carro. O sea, ahora el banco es cosocio tuyo.
Porque ¿qué pasa con eso? Que si una persona tiene un buen negocio, el banco le presta la plata, pero las ganancias completas, una vez que él devuelva la plata, son del inversionista. Pero cuando el banco se asocia contigo es porque él ve un gran negocio, no en prestarte el dinero, sino en invertir en tu empresa. Entonces son dos tipos de riesgo diferentes. A cuando te prestan el dinero, que cuando el banco quiere cofinanciarte eso. Ustedes lo veían mucho en Venezuela cuando ustedes veían este edificio está financiado por el banco tal. Y tú decías, bueno, espérate un segundito, ¿el banco tal le prestó esa plata al constructor o el banco tal es dueño del 30% de la venta del edificio? ¿Eh? Entonces, ese tipo de cosas era lo que se trataba de evitar. Entonces se creó lo que se llama el Glass-Steagall Act, el acta de Glass y Steagall. Eran dos apellidos de dos congresantes que pasaron esa ley en el año 33. Fíjense, tres grandes leyes se hicieron entre el 33 y el 34. Esta ley separó las actividades de la banca comercial de la banca de inversión. O sea, si tú eres banca de inversión, perfecto, capta dinero del público e inviértelo en proyectos de negocio. Pero no puedes en un momento dado solicitar dinero para cuentas de ahorro. Y lo contrario, pues, si tú haces un banco de servicio público, un banco comercial que presta plata para el desarrollo de negocios, pero al final la gente lo que tiene es que devolverte la plata, pero tú no participas en el riesgo del negocio, entonces tú te llamas una banca comercial. Entonces había que hacer una gran división de eso y de esa manera hubo bancos comerciales de bajo riesgo, entidades de ahorro y préstamo, por ejemplo, o bancos comerciales mucho más riesgosos porque, bueno, si los negocios en los cuales se está invirtiendo tu dinero se vienen abajo, se viene abajo el banco y se viene abajo tu dinero, ¿no? Ese se mantuvo, fíjate, esa ley se hizo en el año 33, pero a raíz de la crisis financiera que hubo aquí, en la recesión del 2008, ahorita cerquita, no hace nada, hubo una crisis financiera aquí por la burbuja inmobiliaria y esa burbuja se dice que pasó precisamente porque los intereses bancarios aquí, los intereses de la gente que manejaba la banca, hizo que se derogara la ley de Glass-Steagall, porque los bancos querían transformarse en lo que ellos llamaban la banca universal. Una banca universal es un banco que tiene a su vez la capacidad de tener un sector financiero y un sector comercial. Entonces, esa es una situación que está ahí. Entonces, las leyes financieras son importantes. El Security and Exchange Commission, la Comisión de Valores de Estados Unidos, tiene un poder enorme a la hora de obligar a una empresa a abrir sus libros de contabilidad, etc. Entonces, para hacer un resumen de esto y ya terminar, esencialmente los sectores que dominan la riqueza moderna, o sea, donde tú te puedes hacer rico en estos últimos 50 años, básicamente el mejor de todos los sectores es el sector empresarial financiero. Es decir, la gente que o forma compañías o las financia. Olvídate de manufactura, nada. ¿Eh? Por ejemplo, grandes corporaciones tecnológicas como Apple, Google, etcétera, han hecho fortunas enormes esencialmente haciendo que otros produzcan lo que venden y ganando es con el sector financiero. Apple gana muchísimo dinero prestando plata para que compren sus computadoras. General Electric ganó muchísimo dinero con su división de prestar plata, era prácticamente un banco. ¿Tú quieres una turbina de avión? Sí, perfecto. Hay que ver lo que debe costar hacer una turbina de avión. Bueno, General Electric ganaba más dinero prestando plata para que una aerolínea comprara una turbina de avión que lo que ganaba en la turbina de avión. Entonces, eso les da una idea de lo extraordinariamente poderoso de máquinas de hacer dinero del sector empresarial financiero. Por eso es que aquí la gente en los Estados Unidos, los muchachos más inteligentes, se meten en la parte de matemáticas, de negocios, etcétera, y se van directamente al sector financiero. Era la mejor manera de empezar a hacer dinero tempranamente. El segundo es el sector tecnológico, pues desarrollar algún tipo de habilidad, programación, etcétera, que te permita entrar, pero como inversionista, ya como una persona que crea una pequeña empresa y los startups, los famosos compañías de arranque, que pueden crecer muy rápidamente si tienen éxito. La mayoría fracasan, pero las que tienen éxito tienen una ganancia enorme. El comercio y la manufactura, por supuesto, también todavía sigue siendo, pero en menos cantidad. Es demasiado laborioso meterse a comerciante. Da, pero no da grande fortuna, y la manufactura menos todavía, pues por el costo laboral, por ponerte a producir un producto. Por eso es que casi todo
el gran capital norteamericano se ha hecho básicamente dejando que China haga la manufactura, que otras compañías hagan el comercio y esencialmente centrarse en la parte tecnológica y financiera. Las grandes compañías americanas que más han ganado dinero y que más han hecho millonarios en el mundo es en el sector financiero y tecnológico. Lo mismo está pasando en China, que es un país comunista de nombre, pero capitalista de funcionamiento. Y son ahorita, pues, esencialmente hoy, están pasando de esa etapa de centrar su manufactura, están pasándola a otra etapa de crear tecnología y sistemas financieros. Por eso están prestando tanta plata a los chinos a nivel mundial, porque saben que eso es un gran negocio, el negocio financiero, y están ahora buscando países más pobres que ellos para que la clase media y la clase alta china puedan de una u otra manera ah, trasladar la manufactura a países que ahora tienen menos costo de mano de obra que la que hay en la clase media china que está emergiendo cada día. Bueno, eso es todo. Lo que quería decirles es una revisión rápida de la importancia de hacerse rico, de la vinculación que tiene con la salud. La posesión de tierras ya no es lo que era antes como tal. El negocio financiero es esencialmente el que produce mayor riqueza. Ya son las 7:13, tengo una hora hablando, creo. A ver, sí, tengo 51 minutos hablando. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, quiere subir, quiere hacerse rico, yo no pude, yo me vine a enterar de eso en esta década. Imagínense ustedes lo desinformado y lo mal educado que yo he estado a través de 7 décadas. ¿Eh? Esto me lo han debido haber dicho a mí a los 18 años, pero no me lo dijeron. Me dijeron que sacara un diploma y que no me preocupara, que yo iba a vivir bien de mi diplomita. Y no puedo quejarme, pero definitivamente que evidentemente no es hoy por hoy la forma de hacerse rico. Afortunadamente, mi generación en Venezuela, pues yo soy venezolano para los que no saben, y americano también, ahora fue que vine para acá a este país a aprender todo esto. En Venezuela no dan estas clases, no se habla de esto, pero esencialmente tampoco en Venezuela hubo una generación deseosa de hacerse rica. Yo no recuerdo en mi infancia, en mi adolescencia, ni siquiera en la universidad, escuchar a nadie diciendo, el propósito de mi vida es hacerme rico. ¿Por qué? No sé. No sé. Pero yo creo que las primeras personas que yo vi con vocación de hacerse rico eran los inmigrantes que llegaban a Venezuela porque veían tantas oportunidades que decían, bueno, imagínate tú, este es el país para hacer fortuna, ¿no? Pero los venezolanos no la veíamos desde adentro, no había una cultura de desarrollo de la idea de hacerse rico, ¿no? Entonces, presumo que el factor cultural también existe en eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, en países como la India, Dianela sabrá más de esto que yo, y en otros países, culturalmente, la mayoría de la población no está en el modo de hacerse rico. ¿Eh? Inclusive en Estados Unidos, parece mentira, a pesar de que es un país capitalista, a pesar de todo el estímulo que ha habido en Estados Unidos siempre por la admiración hacia hacerse rico, Estados Unidos es un país mayoritariamente de clase media, que en cierta forma, como la clase media americana fue la que tuvo el estado de bienestar, la calidad de vida más alta de ninguna clase trabajadora en el planeta, esa clase media se conformó con eso. La mayoría de la gente de clase media estaba perfectamente feliz y conforme con tener su casa, con tener su carro, con tener su familia, con tener 8 horas de sueño, 8 horas de entretenimiento y 8 horas de trabajo. Unas vacaciones de 2 semanas al año, y eso era, en cierta forma, cuidado si todavía, la mayor aspiración de la gran mayoría de los americanos. Entonces, la gente que quiere realmente hacerse rica como tal, Jeff Bezos, Elon Musk, es siempre un pequeño grupo de la población, bien sea porque tienen tradición familiar de construir fortuna o porque, bueno, están motivados por otras cosas, por el lujo, la comodidad, el poder que trae ser rico, ¿no? Pero cuando les dije al principio que para ser rico se necesitaba, para ser saludable, se necesitaba ser rico, en realidad lo que quise fue atraerlos a la sala, porque en realidad
no es necesario así. Lo que hay que necesitar es tener un buen servicio de salud pública que los atienda independientemente de la clase social o del nivel de ingreso que ustedes tengan. Y eso es lo que muchos otros países han logrado. Un sistema de salud que le puede dar un buen nivel de salud, una buena expectativa de vida a la mayoría de la población, independiente del ingreso que cada uno de ellos tenga. Y eso es lo que hace pues un país grande, un país que logra crear mecanismos para que se genere prosperidad, donde un sistema capitalista funcione como un motor creador de dinero y de prosperidad, pero que haya un Estado que regule los excesos del capitalismo salvaje, que le ponga un coto al abuso de la especulación de las organizaciones que en su afán de lucro pierden el sentido hasta de la humanidad y de la ley, y violan la ley y evaden impuestos y creen que se la van a saber todas y estafan a sus consumidores y estafan a sus inversionistas, los estafan. Los banqueros americanos estafaron a los inversionistas americanos. O sea que de una u otra manera ustedes necesitan el Estado para que los defienda, porque el ciudadano es indefenso ante estos poderes enormes de compañía que ¿quién los va a llevar a juicio? ¿Bajo qué concepto? ¿No? Si el Estado no los acusa, es muy poco probable que tú le ganes una demanda a Apple. ¿Eh? Tendrías que tener un ejército de abogados como el que ellos tienen y eso no va a pasar. Pero el Estado sí puede meter una demanda a Apple enorme por afectar los derechos y los beneficios de sus socios, de sus accionistas o de sus clientes. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriel, ¿tú creciste con ganas de hacerte rico? Yo no, pero ahora sí quiero, ahora sí quiero. Después que vine para este país he visto todo lo que uno puede comprar con dinero. Ahora sí quiero ser rico, pero en mi juventud no era tan presionante el hecho de ser rico. Sí, fíjate que yo viniendo de un país y de un continente profundamente corrupto, sin instituciones fuertes y sin gobiernos serios y responsables, yo nunca invertí en Venezuela porque yo no confiaba en la bolsa de valores de Venezuela. Para mí, Venezuela estaba llena de empresarios, de unos cuantos empresarios honestos y una cantidad enorme de bandidos que yo no les confiaría el sueldo de mi quincena para que hicieran un proyecto conmigo, ¿no? O sea, que gente, esa desconfianza es la que creo y la que todavía ha creado el hecho de que toda Latinoamérica deposita sus ganancias aquí en los Estados Unidos y se arriesga aquí en acciones de la bolsa de los Estados Unidos, acciones mundiales, pero negociadas aquí en esta bolsa porque no confían en la bolsa de sus países, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales Estados Unidos es tan rico, porque ha terminado siendo pues, un país serio y responsable en el manejo de las finanzas públicas y de las finanzas de los inversionistas. Ahí está comisión de la bolsa de valores que le da garantías al inversionista americano o extranjero que hay gente seria detrás de la inversión que están haciendo, que las compañías no pueden hacer lo que les dé la gana, o pena de ir presos todos, ¿no? Y bueno, eso es algo, eso funciona. Aquí hay una nota interesante, aquí dijo Bichik que el 5 de abril del 33 el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la orden ejecutiva 6102 donde hace confiscable todo el oro de los americanos. Entonces es interesante, vamos a ver por qué eso se hizo. Entonces fíjate, Bichik, Franklin Delano Roosevelt promulgó la orden, como tú bien lo dices ahí, 6102 en 1933, asumiendo su mandato, que obligaba a los ciudadanos estadounidenses a entregar la mayor parte de su oro al gobierno. Esta medida se implementó en respuesta a la Gran Depresión, la peor crisis económica en la historia de los Estados Unidos, con el objetivo de enfrentar varios desafíos económicos y financieros. Fíjate qué pasaba. La economía estaba paralizada porque había una recesión económica. La gente no confiaba en, en que sus trabajos durarían. La gente no tenía trabajo. Los inversionistas no movían su dinero. Y el gobierno tenía que arrancar la fábrica de empleos. Tenía que empezar a crear proyectos
que generaran empleo. Ahora tú le preguntarás, ¿y con qué plata? Porque el gobierno estaba también quebrado. Si el gobierno, el dinero que puede en un momento dado ofrecer para generar proyectos que generen empleo, la gente no confía en ese dinero porque es solamente papel sin respaldo, pues evidentemente no hay forma ni manera de arrancar la máquina. No hay gasolina financiera para arrancar los proyectos del Estado. Entonces, ¿dónde estaba una riqueza que sí fuera nativa de los Estados Unidos, que no necesitaran los Estados Unidos eh, pedirle prestado a ningún otro país para arrancar su economía? Bueno, estaba en una cosa que la gente valoraba mucho en el mundo en ese momento, que era el oro. Y si muchos ciudadanos tenían suficiente oro para arrancar el país, la única manera de que el Estado pudiera crear proyectos de inversión para generar empleo era quitarles ese oro a la gente y darle un papel a cambio de tu oro. De manera de que ese papel ahora valía lo que valía tu oro y ese papel entonces se usó para financiar una serie de proyectos que fueron los primeros que empezaron a generar empleo y con los empleos empezó a generarse riqueza, empezó el Estado a ganar dinero por concepto de impuestos, se crea el impuesto sobre la renta que no había, hay una cantidad de cosas que se pudieron hacer porque el Estado tenía con qué respaldar ese dinero que estaba emitiendo y ese dinero se respaldó porque el Estado poseía ahora el oro. No es que la gente perdió el valor de su oro, solo que ahora ya no lo tenía en su casa o en una bóveda o en un banco, sino que el oro se concentró en varios fuertes, entre ellos el más famoso, el fuerte Knox. Entonces, fíjate, las razones principales detrás de esta confiscación de oro fue estrictamente económica. No fue para que el presidente se hiciera rico, sino básicamente porque se necesitaba estabilizar el sistema bancario. Muchos estadounidenses empezaron a acumular oro y a retirar sus depósitos de los bancos, lo que causó un colapso del sistema bancario. Como no confiaban en los bancos, sacaste el dinero y ¿qué hiciste con el dinero? Compraste oro. Al confiscar el oro, el presidente buscaba evitar que las personas continuaran retirando su dinero y almacenándolo en oro, lo que agravaba la crisis bancaria. También estaba planteado en ese momento la desvinculación del patrón oro, o sea, dejar que todo billete que fuera emitido tuviera respaldado por oro. En ese momento Estados Unidos y muchas otras naciones seguían el patrón oro, lo que significaba que la cantidad de dinero en circulación estaba vinculada a la cantidad de oro en posesión del país. Esto limitaba la capacidad del gobierno para imprimir más dinero y estimular la economía. Al retirar el oro de las manos del público y centralizarlo en el gobierno, Franklin Delano Roosevelt logró desvincular parcialmente el país del patrón oro y aumentar la oferta monetaria. La economía estadounidense estaba atrapada en una deflación. Por lo tanto, los precios caían y la actividad económica estaba estancada. Al aumentar el dinero en circulación, Franklin Delano Roosevelt pretendía generar una inflación moderada que estimulara el gasto y la inversión, revitalizando la economía. Si tú crees que las cosas cada día van a bajar de precio, no compres, porque estás esperando que bajen de precio. Y si tú no compras, se cae la economía, porque entonces el que está tratando de recuperar su dinero vendiéndote la camisa, tú no se la compras porque tú estás esperando que la camisa baje de precio. Si hay algo de inflación, un 2, 3%, 4%, tú puedes comprar la camisa con cierto margen de seguridad de que en el futuro esa camisa va a costar un poco más. Entonces hay un estímulo al consumo cuando tú piensas que los precios van a subir. Por eso es que se dice que un buen nivel de inflación es positivo para una economía. Si la gente está creyendo que una economía del 0% de inflación es buena, no saben mucho de crecimiento económico. O sea que la única manera de estimular el consumo, de que la gente vaya y compre algo hoy, es la percepción de que mañana va a estar más caro, como ha sido toda la historia. Cuando la gente dice que ahora las cosas están más caras que hace 4 años, eso es así en todos los países del mundo. No hay un solo país del mundo, ningún momento en la historia en que las cosas hayan estado permanentemente más económicas. Pueden subir y bajar de precio por las oscilaciones de oferta y demanda, pero que eh, algunas cosas bajen de precio al nivel de que no vuelvan a subir más nunca, eso no es fácil de entender. Y la otra cosa fue el control de la inflación
y la reforma económica. El oro que confiscó Franklin Delano Roosevelt fue entregado al Departamento del Tesoro a cambio de dinero en papel. Se te cambió $1,000 en oro por $1,000 en papel, y con este cambio Franklin Delano Roosevelt pudo implementar las políticas fiscales expansivas, aumentar el gasto público y financiar el programa de recuperación económica en lo que se llamó su plan del New Deal, el nuevo negocio, la nueva oferta. La nueva oferta estaba destinada a combatir el desempleo y revitalizar la economía. En resumen, la confiscación de oro fue la medida desesperada y más apropiada para un momento de crisis profunda, destinada a darle al gobierno el control necesario para combatir la Gran Depresión, estabilizar el sistema financiero y permitir una mayor flexibilidad de las políticas monetarias. Y esto fue tan exitoso que él toma el gobierno en el año 33, y en el año 39, en el año 40, Estados Unidos se mete en una guerra mundial y se transforma en la mayor potencia industrial que el mundo haya conocido, suministrando todos los pertrechos de guerra para dos grandes grupos de guerra en el Pacífico y en el Atlántico, dándole las armas a Rusia, a Inglaterra, a Francia, a todo el mundo, y defendiéndonos de los japoneses y armando a los chinos y armando a todo el sudeste asiático. O sea que toda esa economía, toda esa recuperación económica se pudo dar gracias a los planes gubernamentales de expansión del gasto público, que fueron los que generaron empleo, cuando la economía privada no quería mover un dedo de su dinero porque sencillamente no le veían el queso a la tostada. Eso es lo que yo he leído en materia económica, están todos los libros de economía, y el mundo le debe a Franklin Delano Roosevelt la recuperación de América y la recuperación necesaria para que nosotros hoy no estuviéramos hablando ni alemán ni japonés. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay ningún otro comentario, termino mi salita de hoy, el compromiso que tengo con ustedes y conmigo mismo de hacer una sala aquí para tratar de mantener el viejo estilo de Clubhouse, de aportar algo que valga la pena llevarse. Algunas serán buenas, otras no serán tan buenas, pero en la medida de lo posible voy a tratar de traerles temas diversos. Hoy cubrimos algunos aspectos del desarrollo de la riqueza a través del tiempo. Y bueno, terminamos con esta nota que fue interesante entender por qué se le confiscó el oro a los estadounidenses. Yo creo que la gente que le quitaron el oro y que vio en menos de 7 años prosperar su país y alcanzar un nivel de crecimiento económico inaudito y no visto nunca. Más, la prueba fehaciente de que el capitalismo funcionó fue precisamente que la fórmula económica que se utilizó, que fue la de Maynard Keynes, el keynesianismo, porque ya un premio Nobel que se llama Maynard Keynes, un inglés, había dicho eso: cuando el sector privado se paraliza, si el sector público no genera empleo, la pobreza es eterna. Entonces alguien tiene que arrancar la máquina, y en ese sentido el único que tiene el poder de legislar, acumular, confiscar recursos y distribuirlos de la manera más eficiente es el Estado. Y eso transformó a una cantidad de pequeños empresarios en gente multimillonaria en 7 años, gracias precisamente a que había consumidores. ¿Por qué había consumidores? Porque había gente empleada. Sin gente empleada no hay consumidores, no hay clase media, no hay vida económica en ningún país. Bueno, terminé mi discurso de hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Gabriel, y será hasta mañana. Un abrazo.